Don Marcos sintió que el corazón se le detenía cuando el hombre inconsciente que acababa de rescatar abrió los ojos y pronunció un nombre que no escuchaba en 20 años. En ese instante, ambos comprendieron que este encuentro no era casualidad, sino el inicio de una batalla que podría costarles la vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cuando don Marcos Herrera guiaba su caballo por el sendero polvoriento que bordeaba su propiedad. A sus 65 años, el ranchero conocía cada piedra, cada árbol y cada rincón de esas tierras que habían pertenecido a su familia durante 3 generaciones. El viento soplaba suavemente entre los pastizales, llevando consigo el aroma de la tierra seca y el murmullo lejano del arroyo que atravesaba el rancho. Era una tarde como cualquier otra, o al menos así lo pensaba don Marcos mientras revisaba las cercas del sector norte, la parte más alejada de su propiedad. Su vida había sido simple pero llena de trabajo duro. Después de la muerte de su esposa Rosa, hacía ya 10 años, don Marcos se había refugiado en el rancho, dedicando cada hora de luz a cuidar su ganado y mantener las tierras en orden. Sus hijos se habían ido a la ciudad hacía décadas, buscando oportunidades que el campo no podía ofrecerles. Apenas lo visitaban, ocupados con sus propias vidas, sus trabajos importantes y sus familias urbanas. Don Marcos no los culpaba. Había aprendido a aceptar la soledad como compañera constante. Solo quedaba él, su perro Canelo, y los recuerdos que habitaban cada rincón de la casa grande, que ahora parecía demasiado vacía. El caballo relinchó repentinamente, deteniéndose en seco. Don Marcos frunció el ceño, jalando las riendas con suavidad para calmar al animal. Canelo, que había estado trotando junto a ellos, comenzó a ladrar en dirección a un grupo de arbustos cerca del camino. Algo había alterado a los animales. Don Marcos desmontó con la agilidad que aún conservaba a pesar de su edad, sus botas golpeando el suelo con un ruido sordo. Se acercó cautelosamente hacia donde Canelo ladraba con insistencia, su corazón comenzando a latir más rápido. En esta zona remota, uno nunca sabía con qué podría toparse. Un animal herido, un intruso o quizás algo peor. Entre los arbustos apenas visible bajo la luz dorada del atardecer, don Marcos distinguió una figura humana tirada en el suelo. Se apresuró hacia ella, su instinto protector superando cualquier precaución. Era un hombre, vestido con un traje oscuro completamente fuera de lugar en medio del paisaje rural. El traje estaba cubierto de polvo y tierra, la camisa blanca manchada y parcialmente desgarrada. El hombre yacía boca arriba, inmóvil, su rostro pálido contrastando con el bronceado de su cuello. Don Marcos se arrodilló junto a él, presionando 2 dedos contra el cuello del desconocido para buscar el pulso. Estaba vivo, aunque su respiración era superficial y su piel ardía con fiebre. ¿Qué demonios hace alguien vestido así en medio de la nada?, murmuró don Marcos para sí mismo, mientras examinaba rápidamente al hombre en busca de heridas visibles. No parecía haber sangre, pero la palidez extrema y la fiebre indicaban que algo andaba terriblemente mal. El ranchero miró a su alrededor, buscando alguna pista sobre cómo había llegado ese hombre hasta allí. No había vehículo a la vista, ninguna señal de un accidente cercano. Era como si hubiera caído del cielo en medio de su propiedad. Don Marcos sabía que tenía que actuar rápido. El hospital más cercano estaba a casi 1 hora de distancia, y con las carreteras rurales en mal estado, el viaje podría tomar aún más tiempo. Además, el sol se estaba poniendo rápidamente, y conducir de noche por esos caminos era peligroso. Tomó una decisión. Con esfuerzo, logró levantar al hombre inconsciente,
sorprendiéndose de lo liviano que parecía a pesar de su altura. Lo cargó hasta su caballo y, con la destreza de años de experiencia, lo acomodó delante de la montura, sosteniéndolo firmemente mientras montaba detrás de él. El viaje de regreso a la casa principal fue lento y cuidadoso. Don Marcos mantenía un brazo alrededor del pecho del desconocido para evitar que cayera, mientras con la otra mano guiaba las riendas. Canelo lo seguía de cerca, ocasionalmente mirando hacia atrás, como si percibiera el peligro de la situación. La mente del ranchero bullía con preguntas sin respuesta. ¿Quién era este hombre y de dónde venía? ¿Por qué estaba vestido con un traje caro en medio del campo? ¿Había huido de algo o alguien? ¿Estaba en problemas con la ley o era simplemente un turista perdido que había tenido mala suerte? Cada posibilidad parecía más improbable que la anterior. Cuando finalmente llegaron a la casa, el cielo ya se había teñido de púrpura y naranja. Don Marcos llamó a su ayudante Julián, un joven del pueblo que venía 3 veces por semana a ayudar con las tareas más pesadas. Entre los dos lograron llevar al hombre inconsciente hasta el cuarto de huéspedes en la planta baja. Lo recostaron cuidadosamente sobre la cama, y don Marcos le quitó los zapatos de cuero fino, notando que estaban prácticamente nuevos, sin el desgaste que uno esperaría de alguien que había caminado por el campo. Julián, trae agua fresca y toallas limpias, ordenó don Marcos mientras aflojaba la corbata del desconocido y desabotonaba los primeros botones de su camisa. Y llama al doctor Mendoza. Dile que es urgente. Mientras Julián salía apresuradamente, don Marcos se quedó observando el rostro del hombre. Había algo en sus facciones que le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba identificar qué era exactamente. Quizás era la forma de su nariz o la curva de su mandíbula. O tal vez solo era su imaginación, jugándole trucos después de un largo día bajo el sol. El doctor Mendoza llegó 1 hora después, su viejo maletín de cuero en mano y el rostro preocupado. Era un hombre de unos 50 años que había atendido a la familia Herrera durante décadas, conociendo cada historia, cada secreto que las paredes de esa casa guardaban. Subió rápidamente las escaleras siguiendo a don Marcos hasta el cuarto de huéspedes, donde el desconocido seguía inconsciente, su respiración ahora más agitada que antes. El médico se puso manos a la obra de inmediato, sacando su estetoscopio y tomándole la temperatura al paciente. Tiene una infección severa, dictaminó el doctor después de varios minutos de examinación. Probablemente lleva días así. Mira estas marcas en sus brazos, parecen picaduras de insectos infectadas, y está severamente deshidratado. Don Marcos, este hombre necesita antibióticos intravenosos y suero. Debería estar en un hospital. Don Marcos cruzó los brazos sobre el pecho, su mirada fija en el rostro pálido del desconocido. Doctor, usted sabe tan bien como yo que el hospital está muy lejos. Para cuando lleguemos allá en la oscuridad, podría ser demasiado tarde. Puede tratarlo aquí. El doctor suspiró profundamente, comprendiendo la lógica del ranchero, pero también los riesgos involucrados. Está bien, accedió finalmente el doctor Mendoza. Tengo lo necesario en mi maletín, pero vas a tener que ayudarme. Este hombre va a necesitar cuidados constantes durante las próximas 24 horas como mínimo. Alguien tiene que vigilar su temperatura, cambiarle los sueros, asegurarse de que no empeore. Yo me encargo, respondió don Marcos sin dudar. Julián puede quedarse también si hace falta. El médico asintió y comenzó a preparar el suero intravenoso, insertando cuidadosamente la aguja en el brazo del paciente y ajustando el goteo. Luego sacó varios frascos de antibióticos y jeringas, explicándole a don Marcos cómo y cuándo administrar cada dosis. Mientras el doctor trabajaba, don Marcos aprovechó para revisar la ropa del desconocido,
que había doblado cuidadosamente sobre una silla. Metió la mano en los bolsillos del saco, buscando alguna identificación, una billetera, cualquier cosa que pudiera revelar la identidad de este hombre misterioso. Encontró un teléfono celular moderno y costoso, pero la pantalla estaba completamente rota, inservible. En el bolsillo interior del saco halló una cartera de cuero fino, la abrió con cuidado y su corazón dio un vuelco cuando vio el nombre en la licencia de conducir, Santiago Herrera Montalvo. El apellido lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Don Marcos se quedó paralizado mirando fijamente la fotografía en la identificación. El rostro era el mismo que ahora yacía inconsciente en la cama, pero en la foto sonreía con confianza, luciendo saludable y próspero. Santiago Herrera. Ese apellido no podía ser una coincidencia. Sus manos comenzaron a temblar mientras sacaba más tarjetas de la billetera. Tarjetas de crédito platino, una tarjeta de presentación que lo identificaba como director ejecutivo de una importante firma de inversiones en la capital, y algo más. Una fotografía antigua, doblada y gastada, escondida en un compartimento secreto de la billetera. Con dedos temblorosos, don Marcos desdobló la fotografía. Era una imagen de hacía muchos años, tan vieja que los colores se habían desvanecido. En ella aparecían dos niños pequeños de unos 5 y 7 años, abrazados y sonriendo a la cámara. Detrás de ellos se veía claramente el porche de la casa del rancho, exactamente como lucía 30 años atrás. Don Marcos sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en la silla junto a la cama. Reconocía esa fotografía. Había sido él quien la había tomado. Los niños en la imagen eran sus propios hijos, Roberto y Carlos, jugando con un primo que los había visitado ese verano. Un primo del lado de Rosa, su difunta esposa, un niño llamado Santiago. «Don Marcos, ¿estás bien?», preguntó el doctor Mendoza al notar la palidez repentina del ranchero. Don Marcos no podía hablar. La comprensión lo golpeaba en oleadas. Santiago Herrera Montalvo era el hijo de Elena, la hermana menor de Rosa. Elena había muerto cuando Santiago era apenas un adolescente, y el muchacho había sido criado por su padre en la ciudad. Con los años, las familias se habían distanciado, cada una absorbida por sus propias vidas y tragedias. Don Marcos apenas había vuelto a ver a Santiago después del funeral de Rosa. Y ahora, décadas después, el sobrino de su difunta esposa aparecía inconsciente en su propiedad, en medio de la nada, huyendo de algo o alguien. «Lo conozco», susurró finalmente don Marcos, su voz apenas audible. «Es mi sobrino, el hijo de la hermana de mi esposa». El doctor Mendoza dejó de ajustar el suero y miró al ranchero con sorpresa. «Tu sobrino. ¿Estás seguro?». Don Marcos asintió, sosteniéndole la fotografía antigua. «Pasó un verano aquí cuando era niño. Jugaba con mis hijos. Era un buen muchacho, siempre educado y respetuoso. Pero después de que su madre murió, su padre se lo llevó a la capital y perdimos contacto. No he sabido de él en más de 20 años. Y ahora aparece aquí, así, en este estado». El doctor se acercó y observó la fotografía. Luego miró al hombre en la cama. «La vida da muchas vueltas, Marcos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hacía tu sobrino en medio de tu rancho, vestido con ese traje caro y en tan mal estado? ¿Por qué no te buscó directamente si necesitaba ayuda?». Don Marcos guardó la fotografía de vuelta en la billetera, su mente tratando de procesar toda esta información. «No lo sé, doctor. Pero algo me dice que Santiago está en problemas serios. Nadie termina tirado en medio del campo, casi muerto, por casualidad. Estaba huyendo de algo, o de alguien». Esa noche, don Marcos se instaló en una silla junto a la cama de Santiago, negándose a dejarlo solo.
El doctor Mendoza se había ido con promesas de regresar a primera hora de la mañana, dejando instrucciones detalladas sobre los cuidados que el paciente necesitaba. Julián se había ofrecido a hacer turnos con don Marcos, pero el ranchero había insistido en quedarse. Este era su sobrino, su familia, aunque hubieran pasado décadas sin verse. La sangre llamaba a la sangre, y don Marcos no iba a abandonarlo ahora. Mientras observaba el rostro febril de Santiago, recordaba al niño risueño que había corrido por estos mismos pasillos tantos años atrás. «¿Qué te pasó, muchacho?», susurró en la oscuridad. «¿Qué te trajo de vuelta aquí después de tanto tiempo?». La noche transcurrió con una lentitud agónica. Don Marcos permanecía despierto, cambiando los paños fríos en la frente de Santiago cada vez que la fiebre subía, vigilando el goteo del suero, administrando las dosis de antibióticos según las instrucciones del doctor. En los momentos de delirio, Santiago murmuraba palabras incoherentes, nombres que don Marcos no reconocía, números que no tenían sentido, advertencias desesperadas sobre alguien que venía. «Corre», susurraba Santiago entre sueños, su rostro contorsionado por el miedo. «No pueden encontrarme. Los documentos. Tiene que destruir los documentos». Don Marcos se inclinaba más cerca, tratando de entender, pero las palabras de su sobrino se perdían en gemidos de dolor. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las cortinas, Santiago finalmente pareció calmarse. Su respiración se volvió más regular. La fiebre comenzó a ceder ligeramente. Don Marcos, exhausto pero aliviado, se permitió cerrar los ojos por un momento. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo hizo despertar de golpe. Santiago había abierto los ojos. Miraba fijamente el techo, desorientado, sus pupilas dilatadas tratando de enfocar. Cuando giró la cabeza y vio a don Marcos sentado junto a la cama, su expresión cambió de confusión a shock absoluto. «Tío Marcos», susurró Santiago, su voz ronca y débil. «No puede ser. Estoy muerto. Esto es un sueño». «Tranquilo, muchacho», respondió don Marcos suavemente, poniéndose de pie y acercándose a la cama. «No estás muerto y no es un sueño. Te encontré ayer al atardecer en mi propiedad, inconsciente. Ha estado muy enfermo». Santiago intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo desistir de inmediato. Gimió y se llevó una mano a la cabeza. «¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí?» «Estás en mi rancho, en el cuarto de huéspedes. Te traje a caballo desde el sector norte de la propiedad». «Santiago, ¿qué hacías allá afuera, en medio de la nada?». La expresión en el rostro de Santiago cambió rápidamente del alivio al terror. Se aferró al brazo de don Marcos con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «Tío, tiene que escucharme. Tiene que sacarme de aquí ahora. No es seguro. No son seguros para ninguno de los dos». Don Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal ante la urgencia desesperada en la voz de Santiago. «Calma, hijo. Primero necesitas recuperarte. Ha estado al borde de la muerte. No puedes ir a ningún lado en tu estado». «No entiende», insistió Santiago, su agarre apretándose aún más. «Hay personas buscándome. Personas peligrosas. Si me encuentran aquí, lo pondrán en peligro a usted también. Tienen que matarme, tío Marcos. Son capaces de cualquier cosa». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Don Marcos se sentó nuevamente en la silla, su mente procesando rápidamente la gravedad de la situación. «Santiago, necesito que me digas qué está pasando. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué te buscan? Si voy a ayudarte, tengo que saber la verdad». Santiago cerró los ojos, lágrimas de frustración y miedo deslizándose por sus mejillas. «Hace 6 meses descubrí algo en la empresa donde trabajo», comenzó con voz temblorosa. «Irregularidades en las cuentas,
transferencias millonarias a paraísos fiscales, nombres de políticos y empresarios poderosos involucrados en un esquema masivo de lavado de dinero. Al principio pensé que era un error, pero mientras más investigaba, más profundo se volvía el agujero. Estaban usando nuestra firma de inversiones como fachada para operaciones criminales. Drogas, armas, trata de personas. Todo pasaba a través de nuestras cuentas, y yo había estado firmando documentos sin saberlo. Don Marcos escuchaba con creciente horror mientras Santiago continuaba su confesión. Hice copias de todo, continuó Santiago. Documentos, transferencias, grabaciones de conversaciones. Contacté a un fiscal federal que pensé que podía confiar. Le entregué parte de la evidencia. Pero estaban vigilándome, tío. Tenían a alguien dentro de la fiscalía también. Hace 3 semanas intentaron matarme. Un auto que se pasó el semáforo en rojo, justo cuando yo cruzaba la calle. Por centímetros no me atropelló. Al día siguiente encontraron muerto al fiscal. Lo hicieron parecer un suicidio. Fue entonces cuando supe que no tenía a quién recurrir. La policía, el gobierno, todos están involucrados en diferentes niveles. Santiago hizo una pausa para tomar aire, el esfuerzo de hablar claramente agotándolo. Entonces huí, continuó después de un momento. Tomé todo el efectivo que pude. Guardé las copias más importantes de los documentos y desaparecí. Viajé en autobuses, cambié de vehículo varias veces, usé efectivo para todo. Pensé que si podía llegar aquí, al rancho, estaría seguro. Recordaba este lugar de cuando era niño. Me parecía el único sitio en el mundo donde podría esconderme. Pero me siguieron, tío. No sé cómo, pero me encontraron. Hace 2 días un auto comenzó a seguirme en la carretera. Tuve que abandonar mi vehículo y correr a pie por el campo. Me persiguieron. Dispararon contra mí. Logré escapar por la maleza, pero me perdí completamente. Caminé durante horas bajo el sol, sin agua, tratando de encontrar algún punto de referencia. Y entonces colapsé. Don Marcos sintió que el peso de toda esta revelación lo aplastaba. Su sobrino no solo estaba enfermo, estaba huyendo de criminales poderosos que no dudarían en matarlos a ambos si lo encontraban. «Los documentos que mencionaste», preguntó finalmente. «¿Dónde están?» Santiago llevó su mano temblorosa al cuello de su camisa y sacó una pequeña memoria USB que colgaba de una cadena. «Aquí está todo», dijo con voz débil. «Años de transacciones ilegales, nombres, fechas, cuentas bancarias. Es suficiente para derribar a docenas de personas poderosas. Y por eso me quieren muerto». Don Marcos tomó la memoria USB entre sus dedos, sintiendo el peso de algo mucho más grande que un simple dispositivo de almacenamiento. Esto representaba muerte y destrucción, pero también justicia y verdad. En ese momento, el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra hizo que ambos se tensaran. Santiago palideció aún más, si eso era posible. «Lo encontraron», susurró con pánico. Don Marcos se levantó rápidamente y se asomó por la ventana. Para su alivio, era el doctor Mendoza regresando para el chequeo matutino como había prometido. «Tranquilo, es el doctor», le aseguró a Santiago. «Pero tenemos que pensar en un plan. Si lo que dices es cierto, no podemos quedarnos aquí sentados esperando a que esos criminales aparezcan». Santiago asintió débilmente, el alivio momentáneo rápidamente reemplazado por la realidad de su situación desesperada. «Tío Marcos», dijo con voz quebrada, «lamento haberlo metido en esto. Debí mantenerme alejado». Don Marcos se giró hacia su sobrino y, por primera vez en muchos años, sintió que tenía un propósito más allá de simplemente mantener el rancho funcionando. «Eres familia, Santiago, y en esta familia no abandonamos a los nuestros. Ya encontraremos la manera de salir de esto, pero primero necesitas recuperar fuerzas». Mientras el doctor Mendoza subía las escaleras,
Don Marcos escondió la memoria USB en su bolsillo. Algunas verdades era mejor mantenerlas en secreto, al menos por ahora. La tormenta apenas estaba comenzando. El doctor Mendoza entró a la habitación con su maletín y una sonrisa que se desvaneció al instante al ver la tensión palpable en el ambiente. «Buenos días», saludó con cautela mientras observaba a Santiago despierto en la cama. «Veo que nuestro paciente ha recuperado la conciencia. Eso es excelente». Don Marcos intercambió una mirada significativa con su sobrino antes de volverse hacia el médico. «Doctor, Santiago está consciente pero muy débil. ¿Cómo está su estado real?» El doctor se acercó para examinar a Santiago, tomándole el pulso y revisando el suero. «La fiebre ha bajado considerablemente», dictaminó mientras auscultaba el pecho de Santiago. «Los antibióticos están funcionando, pero todavía está muy débil. Necesita reposo absoluto durante al menos una semana, líquidos constantes y alimentación gradual». Santiago intentó protestar, pero don Marcos lo interrumpió con una mirada firme. «Doctor, ¿puede dejarnos a solas un momento? Necesito hablar con mi sobrino sobre asuntos familiares». El doctor Mendoza asintió comprensivamente, aunque su expresión delataba curiosidad. «Por supuesto. Estaré abajo preparando algunas medicinas adicionales». Cuando la puerta se cerró detrás del médico, don Marcos se sentó en el borde de la cama. «Santiago, no puedes moverte de aquí en tu estado. Esos hombres te mataron si te encuentran en estas condiciones. Necesitamos tiempo para pensar, para planear, pero el tiempo es exactamente lo que no tenemos», respondió Santiago con desesperación. «Cada hora que paso aquí los pone en más peligro a usted y a todos en este rancho». Don Marcos se quedó pensativo por un momento, sus dedos tamborileando sobre su rodilla. «Mira, este rancho tiene muchos lugares donde un hombre puede esconderse. Conozco cada centímetro de esta propiedad. Si esos criminales vienen buscándote, no será fácil encontrarte. Además, necesitamos entender mejor lo que está en esa memoria USB. Tal vez haya una forma de usar esa información para protegernos en lugar de solo escondernos». Santiago miró a su tío con una mezcla de esperanza y escepticismo. «No conoce a estas personas, tío. Son implacables, tienen contactos en todas partes. Pueden hacer que cualquiera desaparezca sin dejar rastro. Lo que tengo en esa memoria podría derribar gobiernos enteros, pero también nos convertiría en objetivos permanentes». La conversación fue interrumpida por el sonido de otro vehículo llegando al rancho. Don Marcos se tensó inmediatamente. No esperaba más visitas. Se acercó a la ventana con cautela y sintió que su corazón se aceleraba al ver una camioneta negra con vidrios polarizados estacionándose frente a la casa. Dos hombres vestidos con trajes oscuros descendieron del vehículo, sus movimientos calculados y profesionales. Uno de ellos llevaba gafas de sol a pesar de que el sol apenas comenzaba a elevarse. El otro tenía una cicatriz visible que le recorría el lado izquierdo del rostro. Ambos miraban la casa con la intensidad de depredadores acechando a su presa. «Están aquí», susurró Santiago con pánico, hundiéndose más en las sábanas como si pudiera volverse invisible. Don Marcos actuó con rapidez. «Escúchame bien», le dijo a Santiago en voz baja pero firme. «No hagas ningún ruido. Quédate en esta cama y no te muevas por nada del mundo. Voy a bajar a ver qué quieren. Con suerte solo están preguntando por direcciones o algo así. Pero si las cosas se ponen feas, hay un pasadizo secreto detrás del librero en el estudio al final del pasillo. Mi abuelo lo construyó durante la Revolución. Conduce a un túnel que sale en el establo viejo». «Tío, no puede enfrentarlo solo», protestó Santiago. «Son asesinos». «Tengo 70 años viviendo en este rancho, muchacho», respondió don Marcos con una calma que no sentía. «He enfrentado sequías, inundaciones, ladrones de ganado y todo lo que puedas imaginar.
Dos tipos con trajes elegantes no me asustan. Ahora quédate quieto y callado. Mientras bajaba las escaleras, don Marcos pudo escuchar el timbre sonando insistentemente. El doctor Mendoza apareció desde la cocina con expresión preocupada. «Marcos, ¿quiénes son esos hombres? Parecen estar buscando algo. O a alguien». «No lo sé, doctor», mintió don Marcos. «Pero quédese aquí dentro. Yo me encargo». Salió al porche con la postura relajada de un ranchero acostumbrado a recibir visitas inesperadas, aunque su mano derecha se mantenía cerca del cinturón donde solía llevar su revólver. «Buenos días», saludó con aparente cordialidad. «¿En qué puedo ayudarlos?» Los dos hombres se acercaron con pasos medidos. El de las gafas oscuras habló primero, su voz fría y profesional. «Buenos días, señor. Somos agentes del seguro investigando un accidente automovilístico en la zona. Estamos buscando a un hombre de aproximadamente 35 años que pudo haber pasado por aquí». La mentira era tan obvia que resultaba casi insultante. Don Marcos mantuvo su expresión neutral. «Aquí no ha pasado nadie en días. Como puede ver, estamos bastante alejados de la carretera principal». El hombre de la cicatriz dio un paso adelante, su presencia amenazante. Quizás no lo vio pasar. Este es un rancho grande. El hombre podría estar escondido en alguna parte de su propiedad sin que usted lo sepa. Don Marcos sintió la tensión aumentar, pero no retrocedió. «Joven, conozco cada rincón de mi propiedad. Si hubiera alguien escondido aquí, lo sabría. Ahora, a menos que tengan una orden judicial, les sugiero que se vayan. Tengo trabajo que hacer». Los dos hombres intercambiaron una mirada. El de las gafas oscuras sacó una fotografía de su bolsillo y se la mostró a don Marcos. Era una foto reciente de Santiago. «Este es el hombre que buscamos», dijo el hombre. «Su nombre es Santiago Herrera. Creemos que pudo haber estado involucrado en actividades ilegales. Si lo ve, sería mejor para todos que nos llamara inmediatamente». Don Marcos tomó la fotografía y la estudió con fingida indiferencia, aunque su corazón latía con fuerza. «Herrera», dice, «ese es mi apellido también, es familia suya». «No lo conozco», respondió don Marcos devolviendo la fotografía. «Pero si aparece por aquí, me aseguraré de informarle a las autoridades correspondientes, a las autoridades reales, no a ustedes». El hombre de la cicatriz sonrió con frialdad. «Eso podría ser un error, señor Herrera. Este hombre es muy peligroso. No querrá tenerlo cerca de su familia». «Creo que puedo cuidarme solo», respondió don Marcos con firmeza. «Ahora, buenos días, caballeros». Los dos hombres no se movieron de inmediato. El de las gafas oscuras miró hacia las ventanas de la casa, como si pudiera ver a través de ellas. «Entienda algo, señor Herrera», dijo con voz suave pero cargada de amenaza. «Vamos a encontrar a Santiago Herrera. Es solo cuestión de tiempo, y cuando eso suceda, será mejor para todos que nadie haya intentado protegerlo. Las personas que interfieren con nuestro trabajo tienden a tener accidentes muy desafortunados. Están amenazando a un hombre en su propia propiedad», respondió don Marcos sin inmutarse. «Creo que es hora de que se vayan antes de que llame a la policía real». El hombre de la cicatriz soltó una risa despectiva. «La policía. Adelante, llámelos. Veamos cuánto tardan en llegar hasta acá y cuánto pueden realmente hacer». Los dos hombres finalmente se dieron la vuelta y caminaron de regreso a su camioneta. Don Marcos los observó partir, manteniendo su postura firme hasta que el vehículo desapareció por el camino de tierra. Solo entonces permitió que sus hombros se relajaran ligeramente. El doctor Mendoza salió corriendo de la casa. «Marcos, ¿qué fue todo eso? ¿Quiénes eran esos hombres?» Don Marcos se giró hacia su viejo amigo, la gravedad de la situación reflejándose en su rostro. «Doctor, necesito que me haga un favor.
Necesito que se vaya ahora mismo y no regrese por unos días. Esto se va a poner muy feo. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, respondió don Marcos con voz cansada, es que mi sobrino está en problemas muy serios. Y esos hombres no eran agentes de seguros, eran asesinos, y van a regresar. Después de que el doctor Mendoza se marchara con reticencia y múltiples advertencias sobre los cuidados que Santiago necesitaba, don Marcos subió rápidamente las escaleras. Encontró a su sobrino sentado en la cama, pálido y temblando. «¿Eran ellos, verdad?», preguntó Santiago, aunque ya conocía la respuesta. Don Marcos asintió mientras cerraba la puerta con seguro. «Sí, 2 hombres, profesionales, pero no te encontraron y no van a encontrarte. Ahora escúchame bien, tenemos que movernos rápido. No puedes quedarte en esta habitación, es demasiado obvio. Van a regresar probablemente con más hombres, y cuando lo hagan van a registrar la casa entera». Santiago intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Don Marcos lo sostuvo firmemente del brazo. «Vamos, muchacho. Sé que estás débil, pero necesitas hacer un esfuerzo. Te voy a llevar al lugar más seguro del rancho». Con gran dificultad, don Marcos ayudó a Santiago a ponerse de pie. Lo sostenía por la cintura mientras caminaban lentamente por el pasillo hacia el estudio al final. Era una habitación grande llena de libros viejos, trofeos de caza y fotografías familiares que cubrían las paredes. Don Marcos cerró la puerta detrás de ellos y se dirigió directamente hacia un enorme librero de roble que ocupaba toda la pared del fondo. Con sorprendente facilidad para su edad, comenzó a mover ciertos libros en una secuencia específica. Santiago escuchó un clic mecánico y el librero completo se deslizó hacia un lado, revelando una puerta de madera oscura. «Mi abuelo construyó esto durante la Revolución», explicó don Marcos mientras abría la puerta. «En aquellos tiempos nunca sabías cuándo tendrías que esconderte o huir. Este túnel corre bajo tierra hasta el establo viejo que está a unos 200 metros de aquí. Desde allí hay varios caminos que solo yo conozco». Entraron al túnel y don Marcos encendió una lámpara de aceite que colgaba de un gancho en la pared. La luz temblorosa iluminó un pasadizo estrecho con paredes de piedra y un techo bajo. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Mientras descendían por los escalones de piedra, Santiago se aferraba a su tío para mantener el equilibrio. «Nunca supe que esto existía», murmuró con asombro. «Cuando era niño y visitaba el rancho, jugaba por toda la casa. Esa era la idea», respondió don Marcos con una leve sonrisa. «Los secretos solo funcionan si permanecen secretos. Mi padre me lo mostró cuando tenía 18 años, y yo planeaba mostrárselo a mis hijos cuando fueran mayores. Pero se fueron a la ciudad antes de que pudiera hacerlo». Hizo una pausa, la tristeza cruzando brevemente su rostro. «Supongo que nunca es tarde para que la familia conozca sus propios secretos». Llegaron al fondo de las escaleras, donde el túnel se extendía en una línea recta. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera antigua pero sólida. Ocasionalmente pasaban junto a pequeños nichos excavados en la piedra, donde había lámparas adicionales, provisiones empolvadas y hasta algunas armas antiguas. El viaje por el túnel tomó casi 10 minutos, debido al paso lento que Santiago podía mantener. Finalmente llegaron a otra escalera que subía hacia la superficie. Don Marcos ayudó a su sobrino a subir cada escalón hasta que llegaron a una trampilla de madera. La abrió con cuidado, asomándose primero para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Salieron a un establo que parecía abandonado hace décadas. La luz del sol se filtraba por las grietas en las paredes de madera podrida y el techo parcialmente colapsado. Paja vieja y herramientas oxidadas yacían esparcidas por el suelo de tierra. «Este lugar parece a punto de caerse», observó Santiago mientras don Marcos
Lo ayudaba a sentarse en un montón de paja relativamente limpio. «Esa es la idea», respondió don Marcos. «Nadie presta atención a un establo viejo y destartalado. Pero mira más de cerca». Señaló hacia el fondo del establo, donde había una pequeña habitación construida dentro de la estructura. «Tiene paredes dobles», explicó. «Mi abuelo almacenaba armas y provisiones ahí durante la Revolución. Está bien escondida y es mucho más sólida de lo que parece. Ahí es donde te quedarás». Abrió la puerta de la habitación secreta, revelando un espacio sorprendentemente cómodo. Había un catre con mantas limpias, estantes con latas de comida no perecedera, garrafones de agua, una lámpara de queroseno y hasta algunos libros viejos. «He mantenido este lugar abastecido durante años», explicó don Marcos. «Nunca se sabe cuándo uno podría necesitar un refugio». Santiago se dejó caer en el catre, el agotamiento del viaje desde la casa principal haciéndolo temblar de pies a cabeza. Don Marcos le acercó agua y lo ayudó a beber. «Vas a estar bien aquí, muchacho. Traeré más comida, tus medicinas y mantas adicionales antes del anochecer». «Pero tío, ¿y usted?», preguntó Santiago con preocupación. «Esos hombres saben que usted mintió. Van a volver y no van a ser amables». Don Marcos sonrió con una mezcla de valentía y resignación. «Déjame preocuparme por eso. He vivido muchos años en este rancho y no voy a dejar que unos matones con trajes caros me intimiden en mi propia tierra. Además, mientras menos sepan sobre dónde estás, mejor. Si me interrogan, mi ignorancia será creíble, porque ni yo mismo estaré yendo y viniendo constantemente de este lugar. Pero necesitamos un plan real», insistió Santiago. «No podemos solo escondernos para siempre. Esos hombres no se van a rendir. Y hay más, muchos más. La organización para la que trabajo tiene recursos ilimitados. Pueden mantener gente buscándome durante meses, años, si es necesario». Don Marcos se sentó en un viejo baúl de madera. «Lo sé. Por eso esta noche voy a revisar lo que hay en esa memoria USB. Necesitamos entender exactamente qué tienes, qué pruebas son las más importantes y a quién podemos contactar que no esté comprado por estos criminales. Tiene que haber alguien en el gobierno, en los medios, en algún lugar, que sea honesto y tenga el poder para hacer algo con esta información». Santiago negó con la cabeza con desesperanza. «Creí lo mismo y mire dónde terminé». «El fiscal que contacté está muerto», continuó Santiago. «Los policías que conocí durante mi investigación inicial desaparecieron o fueron transferidos misteriosamente. Los periodistas que intentaron investigar historias relacionadas fueron amenazados o comprados. Esta gente tiene tentáculos en todas partes, tío. Controlan jueces, políticos, fuerzas de seguridad. Es como pelear contra un pulpo gigante. Cada vez que cortas un tentáculo, crecen dos más». Don Marcos permaneció en silencio por un momento, pensando. «Entonces tendremos que ser más inteligentes que ellos, más pacientes, más cuidadosos. Pero sobre todo, tendremos que encontrar su punto débil. Todos tienen uno. Hasta los monstruos más grandes tienen un talón de Aquiles. Solo tenemos que encontrarlo antes de que ellos nos encuentren a nosotros». Un ruido afuera del establo los hizo callar abruptamente. Don Marcos se puso de pie rápidamente y se asomó por una grieta en la pared. Era Julián, su ayudante, caminando hacia el establo viejo con curiosidad. El joven se había quedado para ayudar con las tareas matutinas y aparentemente había notado algo extraño. Don Marcos maldijo en voz baja. «Tengo que salir antes de que entre aquí. Julián es un buen muchacho, pero no puede saber que estás aquí. Cuanta menos gente lo sepa, mejor». Se giró hacia Santiago. «Quédate absolutamente callado. Regresaré esta noche con todo lo que necesitas». Y Santiago, su voz se volvió más seria. «Si algo me pasa, si no regreso en 24 horas,
Usa el túnel para llegar a la casa. En mi estudio, en el cajón inferior izquierdo del escritorio, hay dinero en efectivo y las llaves de mi vieja camioneta que está guardada en el garaje trasero. Tómalo todo y corre tan lejos como puedas. Tío, comenzó Santiago, pero don Marcos ya estaba saliendo de la habitación secreta, cerrando la puerta cuidadosamente detrás de él. Santiago escuchó los pasos de su tío crujiendo sobre la paja vieja, luego su voz saludando a Julián con normalidad forzada. «¿Qué haces por aquí, muchacho? Pensé que estarías arreglando la cerca del sector este». La voz de Julián respondió con curiosidad. «Don Marcos, vi que venía hacia acá y me pareció raro. Hace años que nadie usa este establo viejo. Está todo bien». La respuesta de don Marcos fue casual, pero firme, solo revisando las estructuras. Con los años, uno nunca sabe cuándo algo podría colapsar. «Ya terminé aquí. Vamos, tenemos mucho trabajo que hacer hoy». Las voces se alejaron lentamente, dejando a Santiago solo en la oscuridad. El resto del día transcurrió con una tensión insoportable. Don Marcos mantuvo su rutina normal, trabajando con Julián en las tareas del rancho, alimentando al ganado, reparando cercas. Cada ruido, cada sombra que se movía en la distancia hacía que su corazón se acelerara. Mantenía su revólver cargado en el cinturón, oculto bajo su camisa de trabajo. Julián notó el nerviosismo de su patrón, pero tuvo la sabiduría de no hacer preguntas. Había trabajado para don Marcos suficiente tiempo para saber que el viejo ranchero tenía sus razones para todo lo que hacía. Cuando el sol comenzó a ponerse, don Marcos finalmente le dijo a Julián que podía retirarse temprano. El joven aceptó agradecido, sin saber que su partida era exactamente lo que don Marcos había estado esperando todo el día. Una vez solo, don Marcos se apresuró a la casa. Preparó un morral con provisiones, comida enlatada, más agua, las medicinas de Santiago, mantas adicionales y una pequeña radio de baterías. Agregó también una linterna, fósforos y un cuchillo de caza. Mientras empacaba, su mente no dejaba de pensar en la memoria USB que llevaba en el bolsillo. La información que contenía era evidentemente explosiva, pero necesitaba entender exactamente qué tenía antes de decidir qué hacer con ella. Subió a su estudio y encendió la vieja computadora que sus hijos le habían regalado años atrás y que apenas usaba. La máquina tardó una eternidad en encender, ronroneando y zumbando como si protestara por la actividad inusual. Finalmente, la pantalla se iluminó y don Marcos insertó la memoria USB con manos temblorosas. Lo que vio en los archivos lo dejó helado. Había cientos de documentos, extractos bancarios, transferencias internacionales, correos electrónicos, grabaciones de audio y video. Los nombres que aparecían eran impactantes. Reconoció a senadores, gobernadores, empresarios que había visto en televisión, jueces de alto rango, comandantes de policía. Todos estaban involucrados en un esquema masivo de lavado de dinero que movía millones de dólares mensuales. Las transacciones estaban meticulosamente documentadas, con fechas, montos exactos y códigos que Santiago había descifrado en notas adjuntas. Había evidencia de sobornos, amenazas, incluso órdenes directas de asesinatos. Don Marcos sintió náuseas al ver la profundidad de la corrupción. Santiago tenía razón. Esto podía derribar gobiernos enteros, y por eso querían matarlo. Esta información convertía a su sobrino en el hombre más peligroso del país. Un sonido afuera lo sacó abruptamente de su concentración. Motores. Varios vehículos acercándose rápidamente por el camino de tierra. Don Marcos cerró rápidamente todos los archivos, expulsó la memoria USB y corrió hacia la ventana. Su corazón se hundió al ver no menos de 5 camionetas negras rodeando su propiedad. Los vehículos se detuvieron formando un semicírculo frente a la casa.
De ellos descendieron al menos 15 hombres, todos armados, todos moviéndose con la precisión militar de un escuadrón táctico. Los 2 hombres de la mañana estaban allí también, pero ahora venían acompañados de un arsenal humano. Don Marcos metió la memoria USB en su bota y bajó las escaleras con deliberada calma. Si iban a venir por él, los enfrentaría de pie, como hombre. Salió al porche con las manos visibles, tratando de proyectar una tranquilidad que no sentía. El hombre de las gafas oscuras se adelantó, una sonrisa fría en su rostro. «Señor Herrera», dijo con falsa cortesía. «Esperábamos que hubiera reconsiderado su posición. Hemos estado vigilando su propiedad todo el día. Vimos que el doctor se fue apresuradamente esta mañana. Vimos que envió a su ayudante a casa temprano. Esos son comportamientos muy sospechosos para alguien que no tiene nada que ocultar». Don Marcos mantuvo su expresión neutral. «Soy un hombre viejo que valora su privacidad. No veo qué tiene de sospechoso eso». El hombre de la cicatriz se acercó amenazantemente. «Dejemos de jugar. Sabemos que Santiago Herrera está aquí. Sabemos que es su sobrino. Sabemos que lo está protegiendo. Entréguenoslo y quizás le dejemos conservar su rancho y su vida». «No hay nadie más aquí que yo», respondió don Marcos con firmeza. «Ya les dije esta mañana que no he visto a nadie». El hombre de las gafas hizo una señal con la mano y varios de sus hombres se dirigieron hacia la casa. «¿Van a registrar mi propiedad sin una orden judicial?», preguntó don Marcos. «Las órdenes judiciales son para personas que creen en el sistema legal», respondió el hombre con una sonrisa. «Nosotros operamos bajo reglas diferentes. Sus hombres pueden revisar toda la casa. No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar. Adelante, pierdan su tiempo». Los hombres entraron a la casa y comenzaron un registro metódico. Don Marcos podía escuchar el sonido de cajones siendo abiertos, muebles siendo movidos, puertas siendo forzadas. Rezaba en silencio porque Santiago permaneciera escondido y callado en el establo. Mientras esperaban, el hombre de las gafas oscuras encendió un cigarrillo. «Sabe, señor Herrera», dijo con tono conversacional, «admiro su lealtad familiar. Realmente lo hago. Pero está protegiendo a un criminal. Santiago Herrera robó información confidencial de su empresa. Está involucrado en actividades ilegales. Lo estamos buscando para llevarlo ante la justicia». «Mentiras», respondió don Marcos sin poder contenerse. «Ustedes no son la justicia, son criminales, y lo que sea que hizo mi sobrino probablemente fue exponer sus crímenes. Por eso quieren matarlo». El hombre tiró su cigarrillo y lo aplastó con el pie. «Cuidado con sus palabras, viejo. Todavía está vivo solo porque pensamos que puede ser útil. Una vez que dejemos de pensar eso, su utilidad termina. Y su vida también». Uno de los hombres salió corriendo de la casa. «Jefe, encontramos algo en el cuarto de huéspedes. Había alguien allí recientemente. La cama fue usada. Hay medicinas, evidencia de tratamiento médico». El hombre de las gafas se giró hacia don Marcos con renovado interés. «¿Quién estuvo en ese cuarto, señor Herrera? Y no mienta. Ya sabemos que alguien estuvo allí». «Mi sobrino estuvo aquí», admitió don Marcos, decidiendo que mentir ahora solo empeoraría las cosas. «Llegó hace 2 días, enfermo y delirando. No sabía quién era hasta que revisé su identificación. El doctor Mendoza lo atendió, pero se fue esta mañana temprano, antes de que ustedes llegaran. Dijo algo sobre tener que desaparecer. No sé a dónde fue». «Miente», gruñó el hombre de la cicatriz. «¿Dónde está realmente?». Don Marcos se mantuvo firme en su mentira. «Les estoy diciendo la verdad. Santiago se fue. Probablemente está a kilómetros de aquí ya». El hombre de las gafas estudió el rostro de don Marcos durante un largo momento. «¿Sabes qué? Creo que estás mintiendo. Y vamos a descubrir la verdad. Traigan al viejo adentro».
Antes de que don Marcos pudiera reaccionar, 2 hombres lo agarraron de los brazos y lo arrastraron hacia la casa. Lo llevaron hasta la cocina y lo forzaron a sentarse en una silla. El hombre de las gafas se quitó el saco y se arremangó la camisa lentamente, como si se preparara para un trabajo desagradable pero necesario. Vamos a intentar esto de nuevo, señor Herrera, y esta vez va a decirnos exactamente dónde está su sobrino, porque cada minuto que nos haga perder será un minuto de dolor para usted. Don Marcos miró alrededor de su cocina, el lugar donde Rosa había cocinado durante décadas, donde sus hijos habían desayunado antes de ir a la escuela, donde tantas memorias felices vivían en cada rincón, y ahora estaba a punto de ser convertido en una sala de tortura. Apretó los dientes y se preparó para lo que vendría. No iba a traicionar a Santiago, no importaba lo que le hicieran. La familia era familia, y don Marcos Herrera era un hombre de principios. El hombre de la cicatriz se acercó con un cuchillo en la mano, su sonrisa revelando dientes amarillentos. «Esto va a doler, viejo, mucho, pero puedes hacer que pare en cualquier momento. Solo dinos dónde está Santiago». Don Marcos cerró los ojos y pensó en Rosa, en sus hijos, en el rancho que había amado toda su vida. Y luego pensó en Santiago, escondido en el establo, confiando en él. Abrió los ojos y miró directamente a sus torturadores. «Hagan lo que tengan que hacer. No les voy a decir nada». El dolor era insoportable. Don Marcos apretaba los dientes mientras el hombre de la cicatriz presionaba el cuchillo contra su brazo, haciendo cortes superficiales pero extremadamente dolorosos. No eran heridas profundas. Estas personas sabían exactamente cómo infligir el máximo sufrimiento sin causar daño permanente inmediato. Sangre corría por su brazo manchando la mesa de la cocina. «Última oportunidad, viejo», gruñó el torturador. «¿Dónde está Santiago Herrera?» Don Marcos escupió sangre de donde se había mordido el labio intentando no gritar. «Vete al infierno», logró decir entre jadeos de dolor. El hombre de las gafas oscuras observaba desde la esquina, fumando otro cigarrillo con aparente aburrimiento. «¿Sabes? Esto es realmente innecesario. Solo dinos dónde está y todo esto termina. Puedes regresar a tu vida tranquila de ranchero». En ese momento, un teléfono sonó interrumpiendo la sesión de tortura. El hombre de las gafas respondió con voz profesional. «Sí». Pausa. «Entiendo. ¿Cuándo?» Otra pausa más larga. «¿Estás seguro de eso?» Su expresión cambió mientras escuchaba, volviéndose más seria. «Muy bien, mantendremos la posición». Colgó y se giró hacia sus hombres. «Cambio de planes. Nuestro contacto en la capital dice que Santiago Herrera fue visto hace 2 horas en una estación de autobuses a 300 kilómetros de aquí. Aparentemente intentó comprar un boleto usando efectivo, pero alguien lo reconoció». El hombre de la cicatriz dejó caer el cuchillo con frustración. Entonces este viejo sí estaba diciendo la verdad. El bastardo ya se fue. El hombre de las gafas estudió a don Marcos con desconfianza. «¿O es una trampa para distraernos? 4 hombres, quédense aquí y vigilen el rancho. El resto, vengan conmigo. Tenemos que llegar a esa estación de autobuses antes de que Santiago desaparezca de nuevo». Los hombres comenzaron a retirarse rápidamente. El hombre de las gafas se inclinó cerca del rostro de don Marcos. «Si descubro que nos mintió, viejo, regresaré personalmente y quemaré este rancho hasta los cimientos, con usted adentro». Los vehículos rugieron alejándose en la noche, dejando solo 4 guardias vigilando la propiedad. Don Marcos, aún atado a la silla, respiraba con dificultad. El dolor en su brazo era intenso pero manejable. Había sufrido peores heridas trabajando en el rancho a lo largo de los años. Lo que más le preocupaba era cómo iba a librarse de estos 4 guardias y llegar hasta Santiago para advertirle que la situación se había complicado aún más. Uno de los guardias se acercó
y comenzó a vendar torpemente el brazo de don Marcos. «No queremos que se desangre», dijo sin emoción. «El jefe podría necesitarlo más tarde». Las horas pasaron con agonizante lentitud. Don Marcos permanecía atado en la silla de la cocina mientras los 4 guardias se turnaban para vigilarlo. 2 estaban siempre en la casa, uno afuera haciendo rondas y otro presumiblemente descansando. La medianoche llegó y pasó. Don Marcos fingía estar más débil de lo que realmente estaba, dejando que su cabeza cayera hacia adelante como si estuviera al borde de perder la conciencia. En realidad, su mente trabajaba febrilmente buscando una forma de escape. Conocía cada centímetro de esta casa, cada crujido del piso, cada puerta que chirriaba. Si pudiera liberarse de las ataduras, tendría una oportunidad. Pequeña, pero una oportunidad al fin. El problema era que las cuerdas estaban muy apretadas y sus manos comenzaban a perder sensibilidad por la falta de circulación. Uno de los guardias bostezó ruidosamente. «Este es el trabajo más aburrido del mundo», se quejó con su compañero. «Vigilar a un viejo herido en medio de la nada. Deberíamos estar con los demás persiguiendo al objetivo real». El otro guardia se encogió de hombros. «Órdenes son órdenes. Además, el pago es el mismo estemos aquí o allá». Don Marcos aprovechó su conversación para evaluar sus posibilidades. Estos hombres no eran profesionales del mismo calibre que los otros. Eran músculo barato, probablemente contratados localmente para trabajos menores. Eso podría funcionar a su favor. «Agua», tosió don Marcos con voz débil. «Por favor». Los guardias intercambiaron miradas. El que había hablado primero se levantó con desgano y fue al fregadero a llenar un vaso. Se acercó a don Marcos y lo acercó a sus labios. Don Marcos bebió lentamente, estudiando cada movimiento del hombre. Afuera, Canelo comenzó a ladrar insistentemente. Los guardias se tensaron inmediatamente. «¿Qué fue eso?», preguntó uno corriendo hacia la ventana. «Probablemente solo un coyote o algo así», respondió el otro, pero su mano se movió hacia el arma en su cinturón. Los ladridos continuaron, ahora más urgentes. «Deberías ir a revisar», dijo el guardia junto a la ventana. «No quiero que el jefe regrese y nos encuentre descuidando la vigilancia». El otro guardia maldijo en voz baja y salió por la puerta trasera. Don Marcos escuchó sus pasos alejándose mientras el hombre iba a investigar el origen de los ladridos de Canelo. Ahora solo quedaban 2 guardias dentro de la casa y uno de ellos estaba distraído mirando por la ventana. Era ahora o nunca. Don Marcos comenzó a forzar las cuerdas con todas sus fuerzas, ignorando el dolor que le atravesaba las muñecas. En el establo viejo, Santiago escuchaba los ladridos de Canelo en la distancia. Algo estaba mal, muy mal. Su tío debería haber regresado hace horas con las provisiones prometidas. La ausencia solo podía significar una cosa: los hombres habían vuelto. Santiago luchaba contra el impulso de salir del escondite e ir a buscar a su tío, pero sabía que hacerlo solo empeoraría las cosas. Don Marcos le había dicho que esperara 24 horas. Aún no había pasado ese tiempo. Tenía que confiar en que su tío sabía lo que hacía, pero la espera era tortuosa. Cada minuto que pasaba sentía como una eternidad. Se levantó del catre y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña habitación secreta. Sus piernas todavía débiles pero más fuertes que en la mañana. Los antibióticos estaban funcionando. Si tenía que correr, al menos ahora podría hacerlo. De vuelta en la casa, don Marcos había logrado aflojar ligeramente las cuerdas. Sus muñecas sangraban por el esfuerzo, pero podía sentir que las ataduras cedían poco a poco. El guardia junto a la ventana seguía distraído, hablando por radio con el hombre que había salido a investigar los ladridos de Canelo. «No veo nada aquí afuera», decía la voz por la radio. «El perro está como loco, pero no hay señales de intrusos. Quizás olió a un animal salvaje».
«Vuelve adentro», respondió el guardia de la ventana, «y mantente alerta. No sabemos si el viejo tiene amigos que podrían intentar rescatarlo». Don Marcos aprovechó ese momento para hacer un último esfuerzo desesperado. Con un tirón violento que le arrancó piel de las muñecas, logró liberar una mano. Rápidamente comenzó a desatar la otra mientras el guardia seguía de espaldas. El segundo guardia regresó por la puerta trasera sacudiéndose. «Ese maldito perro casi me muerde», se quejó. «Tuve que ahuyentarlo con amenazas. No hay nada allá afuera. Probablemente solo estaba aburrido». El guardia de la ventana se giró para responder y fue entonces cuando vio a don Marcos libre de las ataduras, levantándose de la silla con sorprendente rapidez para un hombre de su edad. «¡Hey!», gritó alcanzando su arma. Pero don Marcos ya estaba en movimiento. Agarró la pesada sartén de hierro fundido que colgaba junto a la estufa y la estrelló contra la cabeza del guardia más cercano. El hombre cayó como piedra. El otro guardia ya tenía su pistola fuera, pero don Marcos se movió con la agilidad desesperada de un hombre luchando por su vida. Lanzó la sartén hacia el guardia armado, haciéndolo retroceder un paso. Ese segundo de distracción fue suficiente. Don Marcos se lanzó hacia el guardia, agarrándolo por la muñeca que sostenía el arma. Lucharon violentamente, chocando contra muebles y paredes. El guardia era más joven y fuerte, pero don Marcos tenía décadas de trabajo duro que habían forjado músculos de hierro bajo su piel envejecida. Y tenía algo que el guardia no tenía. Estaba luchando por la vida de su sobrino, por su familia. Eso le daba una fuerza que iba más allá de lo físico. Con un movimiento brusco, don Marcos logró golpear la muñeca del guardia contra el marco de la puerta. El arma cayó al suelo y ambos hombres se lanzaron hacia ella. Don Marcos llegó primero, sus dedos cerrándose alrededor de la culata. Se giró y apuntó al guardia que ahora retrocedía con las manos en alto. «No te muevas», ordenó don Marcos con voz firme a pesar de su respiración agitada. Don Marcos mantuvo el arma apuntada al guardia mientras su mente trabajaba rápidamente. Aún quedaban dos hombres afuera haciendo rondas. Necesitaba neutralizarlos antes de poder llegar hasta Santiago. «Acuéstate en el suelo», ordenó al guardia. «Boca abajo, manos detrás de la cabeza». El hombre obedeció lentamente, sus ojos llenos de miedo y sorpresa ante el giro de los acontecimientos. Don Marcos encontró más cuerda en uno de los cajones de la cocina y ató firmemente las manos y pies del guardia. Luego hizo lo mismo con el hombre inconsciente que comenzaba a gemir recuperando la conciencia. Los arrastró hasta la despensa y cerró la puerta con llave desde afuera. No era una prisión perfecta, pero les daría algunos minutos de ventaja al menos. Ahora tenía que lidiar con los dos guardias que quedaban en el exterior. Se asomó cuidadosamente por la ventana de la cocina. Podía ver a uno de los guardias caminando cerca del granero, su silueta iluminada por la luz de su linterna. El otro debía estar al otro lado de la casa. Don Marcos apagó todas las luces de la cocina y salió silenciosamente por la puerta trasera manteniéndose en las sombras. El dolor en su brazo herido palpitaba con cada movimiento, pero lo ignoró. Había sobrevivido cosas peores en su vida. Sus pies conocían cada piedra, cada irregularidad del terreno de su propiedad. Incluso en la oscuridad, se movió como un fantasma hacia el granero donde había visto al guardia. Canelo apareció de repente junto a él, moviendo la cola en silencio como si entendiera que debían ser sigilosos. Don Marcos le acarició la cabeza brevemente antes de continuar su avance. El guardia del granero estaba de espaldas, hablando por radio con su compañero. «Todo tranquilo por aquí», decía con voz aburrida. «Creo que el viejo está demasiado débil para intentar algo». Don Marcos se acercó por detrás, usando el arma que había quitado al otro guardia. En un movimiento rápido, presionó el cañón contra la espalda del hombre. «No te muevas y no grites», susurró con voz amenazante.
Suelta el radio lentamente. El guardia se congeló, el miedo evidente en su postura tensa. Hizo lo que le ordenaban, dejando caer el radio al suelo. Don Marcos lo recogió rápidamente. Ahora camina hacia el establo viejo. Despacio. Y recuerda que tengo el dedo en el gatillo. Mientras caminaban, don Marcos llamó por el radio intentando imitar la voz del guardia. «Oye, ven al granero. Creo que vi algo moviéndose cerca de los caballos. Necesito que revises conmigo». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Voy para allá». Don Marcos empujó al guardia dentro del establo viejo y lo hizo arrodillarse. Esperaron en silencio. A los pocos minutos, el cuarto guardia llegó corriendo, su linterna barriendo el interior del establo. «¿Dónde estás?», llamó. «¿Qué viste?». No vio a don Marcos hasta que fue demasiado tarde. El ranchero salió de las sombras con el arma apuntada, las manos arriba. Ahora. El guardia levantó las manos lentamente, maldiciendo en voz baja al darse cuenta de que había caído en una trampa. Don Marcos los hizo a ambos entrar a la habitación secreta donde Santiago permanecía escondido. La puerta se abrió y Santiago casi gritó de sorpresa al ver entrar a su tío seguido por dos hombres armados. «Tío, estás sangrando», exclamó Santiago al ver el brazo vendado de don Marcos y las heridas en sus muñecas. «Estoy bien, muchacho», respondió don Marcos, aunque su rostro pálido decía lo contrario. «Estos dos amigos nuestros van a hacernos compañía por un rato». Usando las provisiones que había almacenado en la habitación secreta, don Marcos ató firmemente a ambos guardias y los amordazó. Los dejó sentados en el rincón más alejado. «Ahora», dijo don Marcos, sentándose pesadamente en el catre junto a Santiago, «tenemos tal vez una hora antes de que los otros regresen y descubran lo que pasó. Necesitamos un plan, y lo necesitamos ahora». Santiago miraba a su tío con una mezcla de admiración y horror. «Tío, ¿qué te hicieron?». Don Marcos hizo un gesto restando importancia. «Nada que no pueda soportar. Lo importante es que vi lo que hay en esa memoria USB. Santiago, esa información es dinamita pura. Puede destruir a media clase política y empresarial del país». «Lo sé», respondió Santiago con voz cansada. «Por eso estoy aquí huyendo como un criminal cuando todo lo que hice fue descubrir la verdad». Don Marcos pensó por un momento, su mano acariciando su barbilla canosa. «He estado pensando en esto toda la noche. No podemos ir a la policía local porque probablemente están comprados. No podemos ir al gobierno porque la mitad de ellos están involucrados. Pero hay alguien que podría ayudarnos». «¿Quién?», preguntó Santiago sin mucha esperanza. Don Marcos se inclinó hacia adelante. «¿Recuerdas a Elena Vargas? Tu madre y ella eran amigas de la infancia. Se convirtió en periodista de investigación. Trabaja para uno de los diarios más grandes e independientes del país. La he visto en televisión denunciando corrupción. Si alguien tiene el valor y los recursos para hacer algo con esta información es ella». Santiago negó con la cabeza. «Tío, ya intenté contactar periodistas. 2 de ellos desaparecieron después de que les mostré parte de la evidencia. Otros fueron amenazados o comprados». «Elena es diferente», insistió don Marcos. «Conocí a esa muchacha cuando era apenas una niña. Tiene el carácter de tu madre. No se deja intimidar fácilmente. Y su periódico tiene protección internacional. No pueden simplemente hacerla desaparecer sin crear un escándalo enorme. Además, tenemos algo que los otros periodistas no tenían». «¿Qué?», preguntó Santiago. «Tenemos toda la evidencia completa», respondió don Marcos. «No solo fragmentos. Y tenemos tiempo para planear cómo entregarla de forma segura. Pero tenemos que movernos rápido. Una vez que esos criminales regresen y descubran que escapamos, van a volver con más hombres y más recursos. Están mirando por toda la habitación secreta. ¿Cómo vamos a salir de aquí sin que nos vean? Conozco estas tierras mejor que nadie»,
respondió don Marcos. Hay caminos que solo yo conozco, senderos que no aparecen en ningún mapa. Podemos llegar a pie hasta el pueblo vecino sin usar las carreteras principales. Desde allí tomaremos un autobús, pero yo apenas puedo caminar distancias largas todavía, protestó Santiago. Don Marcos sonrió con cansancio. Por eso vamos a descansar aquí hasta el amanecer. Recuperarás un poco más de fuerzas. Yo también necesito vendar estos cortes apropiadamente, y luego, cuando salga el sol, empezaremos a caminar. Será lento, pero lo lograremos. Santiago miró a su tío con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué haces todo esto por mí, tío? Arriesgas tu vida, tu rancho, todo. Ni siquiera nos habíamos visto en más de 20 años. Don Marcos puso una mano en el hombro de su sobrino. Porque eres familia, Santiago. Eres el hijo de Elena, la hermana de mi Rosa. Llevas su sangre. Y porque lo que estás haciendo es correcto. Esos criminales no pueden seguir destruyendo vidas impunemente. Si tenemos la oportunidad de pararlos, tenemos la obligación de intentarlo. Además, hizo una pausa con los ojos brillando con emoción contenida. He pasado los últimos 10 años solo en este rancho, viviendo en el pasado, esperando simplemente que llegue el final. Pero tú apareciste y me diste un propósito de nuevo. Me diste una razón para luchar. Así que no me des las gracias. Yo debería dártelas a ti. Santiago abrazó a su tío, ambos hombres sosteniéndose mutuamente en la oscuridad de la habitación secreta. Afuera, la noche continuaba, pero el amanecer se acercaba, y con él, nuevos peligros y nuevas esperanzas. Don Marcos se levantó con esfuerzo y comenzó a revisar las provisiones que quedaban en la habitación. «Tenemos suficiente agua y comida para el viaje», murmuró mientras empacaba todo en una mochila vieja. «También deberíamos llevar estas armas que les quitamos a los guardias, no para usarlas, espero, sino como precaución». Santiago observaba a los 2 guardias atados en la esquina. «¿Qué pasará con ellos cuando nos vayamos?» «Los dejaremos aquí», respondió don Marcos. «Eventualmente sus compañeros los encontrarán. Para entonces nosotros ya estaremos lejos». Se acercó a la pequeña ventana de la habitación y miró hacia afuera. El cielo comenzaba a aclararse ligeramente en el horizonte. «En 2 horas saldremos. Mientras tanto, descansa todo lo que puedas. Va a ser un día muy largo». Santiago se recostó en el catre, cerrando los ojos aunque sabía que no podría dormir. Su mente estaba llena de preguntas sobre lo que vendría. Don Marcos se sentó en el viejo baúl, vigilando la puerta y a los prisioneros. Su brazo le dolía terriblemente, pero no podía permitirse el lujo de la debilidad ahora. Sacó la memoria USB de su bota y la sostuvo en su mano arrugada. Este pequeño dispositivo contenía el poder de cambiar el país entero, pero también contenía el poder de destruirlos a ambos si no tenían cuidado. Pensó en Rosa y en cómo ella habría manejado esta situación. Ella siempre fue la valiente de la familia, la que nunca retrocedía ante la injusticia. Haría exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, pensó don Marcos. Protegería a la familia sin importar el costo. Con esa convicción renovada, se preparó mentalmente para el viaje que estaba por comenzar. Un viaje que podría terminar en justicia y redención o en tragedia y muerte. Solo el tiempo lo diría. Los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de tonos rosados y naranjas cuando don Marcos y Santiago emergieron del túnel secreto en el establo viejo. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones mientras evaluaban la situación. A lo lejos podían ver la casa principal, aparentemente tranquila. Los criminales aún no habían regresado. Don Marcos llevaba la mochila con provisiones y las armas confiscadas. Santiago, aunque todavía débil, había recuperado suficiente fuerza para caminar distancias considerables. Canelo apareció de entre las sombras, moviendo la cola con entusiasmo al ver a su amo.
El perro los acompañaría en su viaje. Don Marcos conocía el valor de tener un animal leal, que pudiera alertarlos de peligros que los sentidos humanos no detectarían. «Vamos», susurró don Marcos, señalando hacia el norte donde un sendero apenas visible se adentraba en el bosque que bordeaba su propiedad. Caminaron rápidamente pero con cuidado, don Marcos guiando el camino a través de terreno que conocía como la palma de su mano. Este sendero lo había usado durante décadas para mover ganado entre pastos, para cazar, para simplemente caminar y pensar en los días después de la muerte de Rosa. Ahora servía como ruta de escape. Cada pocos minutos se detenían para escuchar, atentos a cualquier sonido de motores o voces que indicaran persecución. Pero por ahora solo había el canto de los pájaros despertando y el susurro del viento entre los árboles. «¿Cuánto tardaremos en llegar al pueblo?», preguntó Santiago jadeando ligeramente por el esfuerzo. «Por este camino, unas 4 horas», respondió don Marcos. «Tal vez 5 con paradas para descansar. Llegaremos al mediodía si mantenemos buen ritmo. Para entonces los criminales ya habrán descubierto tu escape. Por eso necesitamos movernos rápido». Después de 1 hora de caminata, don Marcos finalmente permitió una parada para descansar junto a un pequeño arroyo. Ambos bebieron agua fresca y comieron un poco de las provisiones que habían empacado. Santiago notó que su tío cojeaba ligeramente y que su rostro mostraba más líneas de dolor de las que había tenido el día anterior. «Tío, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. Don Marcos asintió, aunque la verdad era que cada paso le costaba más esfuerzo. Las heridas de la tortura, la pelea con los guardias y ahora la caminata extenuante estaban cobrando su precio en su cuerpo de 65 años. «Estoy bien», mintió. «Solo un poco cansado. En mi época solía recorrer estas tierras todo el día sin problema. La edad nos alcanza a todos eventualmente». Santiago miró a su tío con gratitud y culpa mezcladas. «Todo esto es mi culpa. Debí haber manejado las cosas diferente desde el principio». «No empieces con eso», lo interrumpió don Marcos firmemente. «Hiciste lo correcto al exponer esos crímenes. Los únicos culpables aquí son esos malditos criminales que anteponen su avaricia a todo lo demás. Ahora descansa 5 minutos más y luego seguimos. Necesitamos poner la mayor distancia posible antes de que descubran que nos fuimos». Continuaron su marcha a través del bosque. El terreno se volvía más accidentado con cada kilómetro, subiendo y bajando colinas, cruzando arroyos pequeños, navegando entre rocas y raíces expuestas. Santiago resbalaba ocasionalmente, su cuerpo aún no completamente recuperado, luchando con el esfuerzo físico, pero don Marcos estaba siempre ahí para sostenerlo, para ayudarlo a levantarse, para animarlo a seguir adelante. El vínculo entre tío y sobrino se fortalecía con cada paso compartido en esa huida desesperada. Hablaban poco, conservando su energía, pero no necesitaban palabras para comunicar su determinación mutua de sobrevivir. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando escucharon el primer sonido amenazante, el distante zumbido de motores de vehículos acercándose rápidamente por los caminos rurales que rodeaban la propiedad de don Marcos. «Los regresaron», susurró Santiago con pánico renovado. «Van a buscarnos». Don Marcos escuchó atentamente, tratando de determinar la dirección y distancia de los vehículos. «Están en la casa principal», calculó. «Probablemente acaban de descubrir que escapamos. Tenemos ventaja, porque no saben qué dirección tomamos, pero no durará mucho. Estos tipos probablemente traerán perros rastreadores. Necesitamos llegar al río Grande que está a 1 hora de aquí. Si podemos cruzarlo, perderán nuestro rastro». Apresuraron el paso todo lo que las condiciones de Santiago permitían. Canelo trotaba adelante de ellos, ocasionalmente deteniéndose para olfatear el aire y asegurarse de que el camino estaba despejado.
Don Marcos rezaba en silencio para que su memoria del terreno fuera precisa. Hacía años que no recorría esta parte específica del bosque. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al río. Era más ancho y profundo de lo que don Marcos recordaba. Las lluvias recientes habían aumentado su caudal significativamente. La corriente era fuerte y el agua turbia. Santiago miró el río con aprensión. «Tío, no estoy seguro de poder cruzar eso en mi condición, si me arrastra la corriente». «No vas a ahogarte», lo interrumpió don Marcos con confianza que no sentía completamente. «Hay un punto más arriba donde el río se ensancha y es más bajo. Solía cruzar ganado por ahí. Vamos». Caminaron siguiendo la orilla del río durante 20 minutos más. El sonido de perros ladrando comenzaba a escucharse débilmente a lo lejos. Los habían rastreado. Don Marcos encontró finalmente el punto de cruce que buscaba. El río aquí era más ancho, pero efectivamente parecía menos profundo. «Escucha bien», le dijo a Santiago. «Vamos a cruzar atados juntos con esta cuerda. Si uno resbala, el otro lo sostiene. Mantén tu mochila sobre tu cabeza para mantener la memoria USB seca. Yo iré adelante tanteando el fondo. Tú sígueme exactamente donde yo pise». Entraron al agua helada que les llegaba hasta las rodillas al principio. Don Marcos tanteaba cuidadosamente cada paso antes de avanzar, usando un palo largo como bastón para verificar la profundidad y estabilidad del fondo. Santiago lo seguía paso a paso, temblando no solo por el frío del agua, sino por el miedo de ser arrastrado por la corriente. A mitad del cruce el agua les llegaba hasta la cintura y la corriente tiraba fuertemente de sus piernas. Canelo nadaba junto a ellos, luchando contra el agua con determinación canina. «Casi llegamos», gritó don Marcos sobre el rugido del río. «Solo un poco más». Fue entonces cuando Santiago pisó una piedra resbalosa y perdió el equilibrio. Cayó hacia atrás con un grito, el agua cerrándose sobre su cabeza. Don Marcos sintió el tirón de la cuerda que los unía y se aferró con todas sus fuerzas a una roca grande, anclándose mientras tiraba de Santiago hacia arriba. Santiago emergió tosiendo y escupiendo agua, su rostro pálido de terror. «¡Lo tengo!», gritó don Marcos tirando de la cuerda. «Vamos, muchacho, estamos casi allá». Con esfuerzo sobrehumano, don Marcos logró sacar a Santiago del punto profundo y lo guió hacia aguas más bajas. Finalmente, empapados y exhaustos, alcanzaron la orilla opuesta. Se dejaron caer en la hierba, respirando pesadamente. Canelo salió del agua y se sacudió vigorosamente, salpicándolos a ambos. El sonido de los perros rastreadores era ahora más claro, más cercano. Don Marcos se obligó a ponerse de pie. «No podemos descansar aquí. Vamos. Tenemos que alejarnos de la orilla antes de que lleguen». Ayudó a Santiago a levantarse y continuaron adentrándose en el bosque del otro lado del río. Detrás de ellos escucharon voces de hombres y ladridos más intensos. Sus perseguidores habían llegado al río, pero el agua habría borrado su rastro. Ahora tenían una oportunidad real de escapar. Después de otra hora de marcha forzada, finalmente vieron señales de civilización. Primero fue un camino de tierra, luego una cerca delimitando un campo cultivado, finalmente las primeras casas en la periferia del pueblo vecino. Don Marcos y Santiago se detuvieron en el lindero del bosque, observando cuidadosamente. No podían simplemente entrar al pueblo caminando. 2 hombres empapados, heridos y obviamente huyendo de algo llamarían demasiado la atención. «Necesitamos cambiar de ropa y secarnos», dijo don Marcos. «Conozco a alguien aquí que nos puede ayudar». Se dirigieron a una casa modesta en las afueras del pueblo. Don Marcos tocó la puerta con un patrón específico. 3 golpes. Pausa. 2 golpes más.
La puerta se abrió revelando a un hombre mayor de rostro curtido que miró sorprendido a don Marcos. Marcos, Dios santo, ¿qué te pasó? Don Marcos empujó suavemente a Santiago hacia adentro. Necesitamos tu ayuda, Rubén, y necesitamos usar tu teléfono. Tengo que hacer una llamada muy importante, una llamada que podría cambiar todo. Rubén Castillo era un viejo amigo de don Marcos desde sus días de juventud. Había sido veterinario en el pueblo durante 40 años antes de retirarse. Sin hacer preguntas innecesarias, les proporcionó ropa seca, vendajes limpios para las heridas de don Marcos y café caliente. Mientras Santiago se cambiaba en el baño, don Marcos marcó con manos temblorosas el número que había memorizado años atrás. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina profesional respondiera. Elena Vargas. Don Marcos tragó saliva antes de hablar. Elena, soy Marcos Herrera, el tío de Santiago. Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. Don Marcos, han pasado tantos años. ¿Qué sucede? ¿Está todo bien? No, respondió don Marcos directamente. Nada está bien, pero podría estarlo si nos ayudas. Tengo a Santiago conmigo. Está vivo y tiene información que puede cambiar el país entero. La conversación que siguió fue intensa. Don Marcos le explicó brevemente la situación mientras Elena escuchaba en silencio profesional. Cuando terminó, ella no dudó ni un segundo. Estaré allí en 3 horas con un equipo de seguridad privado. Manténganse escondidos hasta que llegue. Y don Marcos, su voz se suavizó. Gracias por cuidar de Santiago. Su madre estaría orgullosa de ambos. Don Marcos colgó, sintiendo por primera vez en días un atisbo de esperanza real. Elena era tan valiente como recordaba. Las 3 horas de espera fueron agonizantes. Don Marcos y Santiago permanecían en la casa de Rubén, alejados de las ventanas, atentos a cualquier sonido sospechoso afuera. Rubén montaba guardia discretamente, sus viejos ojos vigilando la calle. Alrededor del mediodía, una camioneta negra pasó lentamente por el pueblo. Los hombres de las gafas oscuras estaban buscando, pero no se detuvieron. No tenían razón para sospechar que sus presas estuvieran en ese pueblo específico, entre docenas de comunidades rurales en el área. Finalmente, exactamente 3 horas después, 2 vehículos se detuvieron frente a la casa de Rubén. Elena Vargas descendió del primero, una mujer de unos 50 años con cabello corto y ojos inteligentes que irradiaban determinación. Con ella venían 4 guardias de seguridad privados fuertemente armados. Del segundo vehículo bajó un camarógrafo y otro periodista. Elena entró a la casa y su rostro se iluminó al ver a Santiago. Te vi por última vez cuando eras apenas un adolescente en el funeral de tu madre, dijo abrazándolo. Nunca imaginé que nos volveríamos a ver en estas circunstancias. Santiago le entregó la memoria USB con manos temblorosas. Todo está aquí, años de evidencia, nombres, fechas, transacciones. Es suficiente para enviar a prisión a cientos de personas poderosas. Elena tomó la memoria con reverencia, como si sostuviera una bomba de tiempo, lo que es exactamente lo que era. Vamos a publicar todo esto, prometió Elena. Pero lo haremos inteligentemente. Mi periódico tiene alianzas internacionales. Publicaremos simultáneamente en 3 países diferentes. Copias de esta información irán a organizaciones internacionales de derechos humanos, a fiscales en Estados Unidos y Europa, a todos lados. Será imposible silenciarnos a todos. Y vamos a empezar grabando tu testimonio ahora mismo, Santiago, al mundo entero. Pasaron las siguientes 2 horas grabando, Santiago frente a la cámara contando toda su historia desde el principio. Don Marcos también fue entrevistado, describiendo cómo encontró a su sobrino, la visita de los criminales, la tortura.
Rubén proporcionó testimonio sobre el estado en que habían llegado. Cada palabra era documentada meticulosamente. Cuando terminaron, Elena hizo copias múltiples de todo el material. Mañana a primera hora esto estará en todos los periódicos del país y en las noticias internacionales. Los que te persiguen van a despertar para encontrar que su mundo se está derrumbando. Esa noche, protegidos por los guardias de seguridad de Elena, don Marcos y Santiago finalmente pudieron descansar de verdad. Estaban en una habitación de hotel segura en la ciudad capital, a horas de distancia del rancho. Santiago se sentó en el borde de la cama mirando a su tío, quien estaba parado junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. «Tío Marcos», dijo suavemente. Por primera vez, don Marcos se giró completamente, y ambos hombres se miraron directamente a los ojos en el silencio de la habitación. En ese momento se quedaron paralizados. Don Marcos vio en los ojos de Santiago el mismo miedo, la misma determinación, el mismo amor por la justicia que había visto en los ojos de Rosa tantos años atrás. Vio al niño que había jugado en su rancho transformado en un hombre valiente dispuesto a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Vio a su familia, su sangre, su legado. Santiago, por su parte, vio en los ojos cansados de don Marcos algo que lo dejó sin aliento. Vio un amor incondicional que había estado ausente de su vida durante décadas. Vio al hombre que había arriesgado su vida, su hogar, todo lo que tenía, por un sobrino al que apenas conocía. Vio la personificación de lo que significaba ser familia de verdad. Vio al héroe que nunca supo que tenía. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de ambos simultáneamente. Sin palabras, se abrazaron. No fue un abrazo casual. Fue el abrazo de dos hombres que habían enfrentado la muerte juntos, que habían luchado contra la oscuridad y habían sobrevivido. Fue el abrazo de una familia reunida después de años de separación. Fue el abrazo de dos almas que se reconocían mutuamente como guerreros en la misma batalla. Permanecieron así durante largos minutos, sosteniendo todo el peso del mundo entre ellos, pero también encontrando fuerza en esa conexión. Finalmente, don Marcos se separó limpiándose las lágrimas. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, muchacho. Lo que hiciste requirió más valentía que nada que yo haya hecho en toda mi vida. Y yo estoy orgulloso de ti, tío. Me salvaste la vida. Me diste esperanza cuando pensé que todo estaba perdido. Me recordaste que todavía existe gente buena en este mundo. 3 días después, la historia explotó en todos los medios. Los periódicos principales publicaron en sus portadas los nombres y evidencias de la red de corrupción masiva. Las cadenas de noticias internacionales recogieron la historia. Los fiscales federales no pudieron ignorar la presión pública y comenzaron arrestos inmediatos. Políticos renunciaron. Empresarios huyeron del país. El hombre de las gafas oscuras y el de la cicatriz fueron capturados intentando cruzar la frontera. La firma de inversiones donde trabajaba Santiago fue intervenida por las autoridades. Era como ver caer fichas de dominó, una tras otra, todo el sistema corrupto desmoronándose bajo el peso de la verdad. Don Marcos y Santiago testificaron ante comisiones especiales del Congreso. Sus caras aparecieron en todos los noticieros. Los llamaban héroes nacionales. Pero para ellos, la verdadera victoria era mucho más simple y personal. Un mes después de que todo terminara, regresaron juntos al rancho. La propiedad había sido dañada durante el asalto de los criminales, pero nada que no pudiera repararse. Don Marcos caminaba por su tierra con Santiago a su lado, Canelo corriendo feliz adelante de ellos. «¿Vas a quedarte?», preguntó don Marcos esperanzado. «¿O la ciudad te llama de regreso?». Santiago miró el horizonte, las montañas que había visto de niño, la tierra que ahora entendía era parte de su historia familiar. «He decidido quedarme», respondió. «Quiero ayudarte a reconstruir el rancho».
Quiero aprender todo lo que sabes sobre esta tierra. Quiero conocer realmente a mi familia. Don Marcos sonrió más ampliamente de lo que había sonreído en años. Pues entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Este lugar necesita manos jóvenes y fuertes, y yo necesito compañía. Estos años de soledad fueron demasiado largos. Mientras el sol se ponía sobre el rancho Herrera, pintando el cielo de colores imposibles, Don Marcos y Santiago se sentaron en el porche compartiendo café como lo harían incontables veces en los años venideros. La verdad había triunfado. La justicia había prevalecido. Pero más importante que todo eso, una familia rota se había reconstruido. El rancho ya no era solo un lugar de soledad y recuerdos del pasado. Era ahora un hogar nuevamente, un lugar donde un tío y su sobrino reconstruirían no solo cercas y establos, sino también los lazos que el tiempo y la distancia habían debilitado. Habían comenzado como un ranchero y un desconocido desmayado, ahora eran familia. Y eso, pensó don Marcos mientras observaba a Santiago reír por primera vez en semanas, era el verdadero final feliz de esta historia. No el triunfo sobre los criminales, sino el triunfo del amor familiar sobre todas las adversidades. Ese era el legado que importaba. Ese era el futuro que construirían juntos.